Auspicia la columna de Gustavo Sánchez Romero, Vidrios y Aberturas SRL. Hoy termina, como ustedes sabrán, el periodo dispuesto en 3 etapas, de acuerdo a la finalización del Documento Nacional de Identidad de parte del Estado Nacional, más precisamente de la energía, de la Secretaría de Energía, para aquellas personas que consideren que deben seguir manteniendo el subsidio energético de gas y luz en la República Argentina. En el día de hoy termina, todo indica, todavía no ha sido publicado el decreto, que se va a extender hasta el 31 de julio. Bien. Hasta hoy a la mañana había 5.600.000 personas que se inscribieron. De las 17 millones de personas que tienen conexión a la energía eléctrica en Argentina y de los 9 millones que tienen conexión al gas natural. Por lo que se considera que mucha gente no hizo no completó el formulario y que como bien argentino, bien hacemos cada vez que suceden cosas por el estilo, nos vamos a atiborrar, nos vamos a amontonar en los últimos minutos para completar el formulario. Pero no es menor la cantidad de personas, porque apenas 1/3 de los que se preveían que podían completar el formulario para. De todas maneras, lo que está pasando es que no hay demasiado margen para generalizar políticas de subsidios, porque están aumentando los costos de producción, han aumentado los costos de producción y hay una fuerte necesidad de bajar el déficit fiscal. Al menos eso lo manifestó la ministra Batakis cuando asumió, al menos eso dijo después, aunque no ha recibido respaldo del kirchnerismo al respecto, y seguramente es lo mismo que le dijo a las autoridades del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y de la Secretaría de Estado de Estados Unidos estos días mientras está en Washington. Pero veamos algunos números, Jorge y Meche, si les parece. ¿Cómo no? En los últimos 6 meses hubo subsidios de luz y gas por 764.483 millones de pesos, es decir, 6 meses, 250 millones menos que el billón de pesos en subsidio de luz y gas. Y si uno esto lo multiplica por 2, lo lleva al año, estamos en 1.500 millones de pesos, es decir, 1,5 billones de subsidio a la luz y el gas. Durante los 6 primeros meses de 2022 creció 111% el nivel de subsidios en relación a los 6 primeros meses de 2021. ¿Sí? Lo cual está mostrando que en el mejor de los casos superó por 50%, por 40% a la inflación proyectada por el año. ¿Por qué motivo aumentaron los subsidios en semejante tamaño, volumen? La verdad cuesta entenderlo. Porque si uno mira, por ejemplo, el precio de la energía eléctrica, que es decir, la totalidad del servicio sería la generación de energía, la generación de potencia y el transporte de la energía, aumentó en el mismo periodo de enero a julio de 2022 con respecto a enero a junio de 2021, 84,9%, no 111% como aumentó la cantidad de subsidio. Se pagó 15.260 pesos el megabyte contra 8.291 un año antes. Entonces uno advierte con esto que por algún motivo el nivel de subsidio sigue creciendo, sigue siendo muy alto, y eso está básicamente vinculado al sector chico, al sector residencial. La verdad que es difícil de entender, porque uno podría, si aquí hay algunos indicadores que habría que empezar a desagregar. En principio hay una anécdota muy, muy linda en economía que se le atribuyen a Adalbert Krieger Bacena, que fue el ministro de Economía de la primera parte del proceso y de la Libertadora, y que después también la replicó Domingo Cavallo cuando fue ministro. Cuando le traían los papeles de crecimiento a Domingo Cavallo o a Adalbert Krieger, no decían, no, llévense todo, tráiganme el consumo de energía.
estos tipos veían que el único indicador que mostraba el crecimiento de la capacidad industrial, de la generación de productos, de servicios, de nuevo valor a la economía, estaba dada por el indicador energético. Y no están muy equivocados. En realidad es el indicador epidérmico, el que refleja primero. Si vos producís más es porque estás demandando más energía, estás demandando más insumo para producir. Y si uno analiza lo que ha pasado entre entre enero y junio de 2021 y enero y junio de 2022, el crecimiento apenas fue del 0,9%. Es decir, que no tenemos un problema de stock energético, ya sea en energía eléctrica, en energía de gas o en gasoil, producto del crecimiento, sino que tenemos un desabastecimiento neto y claro. No es verdad lo que dice el presidente. Y aquí hay un tema interesante porque fue necesario importar en estos primeros 6 meses 1086 gigabytes, es decir, el casi 10% de lo que Argentina generó en materia energética. Esto es importante porque el gobierno maneja una hipótesis macroeconómica o en todo caso hay una puja interna dentro del gobierno donde una parte del gobierno dice salgamos a controlar los mercados, salgamos a tranquilizar el dólar, salgamos a dar señales, y otra parte dice no hagamos nada, porque en realidad dentro de un mes ya no va a ser necesario importar energía eléctrica y gas porque el clima nos va a favorecer y el campo va a empezar a liquidar exportaciones porque necesita comprar insumos para la nueva campaña sojera que va a comenzar entre septiembre y octubre. Entonces hay todo un tema aquí de la energía eléctrica que tiene que ver con cómo el Estado está gastando en subsidio mucho más de la inflación, mucho más del crecimiento del consumo, mucho más del crecimiento industrial, y la verdad que parece complicado. Hay un dato que es interesante, que el 59% de la producción energética se produce en usinas, y para eso hace falta energía de vida que alimente esas usinas. Gas natural es el primer insumo, gasoil es el segundo. Como Argentina no lo tiene en este momento, tiene que importar, y eso hace que el consumo eléctrico que ha crecido para este año tenga mucho que ver con la importación de gas y gasoil que tuvo que hacer Argentina en un momento de crisis de stock. Hay un inconveniente con esta teoría que tiene el gobierno, que cuando empecemos a dejar de usar energía para calentarnos, vamos a empezar a necesitar energía para enfriarnos, porque los calores requieren mucho consumo de energía eléctrica para el aire acondicionado. Bueno, nada, lo cierto es que ese era más o menos el dato que quería manifestar en este contexto donde ha sido muy baja la formulación del llenado de los formularios. Y finalmente le cuento que Santa Fe, la provincia de Santa Fe, creció en los primeros 6 meses 6,2% en forma interanual y 11,7% en forma mensual en el consumo eléctrico. Santa Fe representa apenas un poco menos que 10% del consumo nacional y tuvo un crecimiento relativamente estable. Cualquiera hubiese esperado que creciera mucho más. Por ejemplo, Entre Ríos creció más que Santa Fe y Entre Ríos tiene menor capacidad industrial, naturalmente, que la que tiene Santa Fe, menor consumo. Sin embargo, el uso residencial fue más fuerte que cualquier uso industrial, lo que marca que no estamos ante una gran reactivación económica como define el gobierno, sino que son las viviendas de los ciudadanos los que están hoy generando el mayor consumo energético. Recordemos que la expectativa es que no se sabe si va a ser en septiembre, porque este problema del retraso, en agosto, el retraso de los llenados de formulario va a obligar al gobierno a extender los plazos y va a ser muy difícil generar los primeros impuestos a las facturas de luz y gas para agosto. Es probable que lo pasen para septiembre, pero tengamos en cuenta que la expectativa es que en todo 2022 haya un 60% de aumento del consumo promedio o de la tarifa promedio en la Argentina, y en 2024 haya un 80%. Así que aquel que no llenó el formulario
se va a agarrar la cabeza cuando le llegue la factura el año que viene, porque no pidió el mantenimiento del subsidio. Impecable, Gustavo, impecable. Bueno, la verdad que vos decís que se va a prorrogar hasta fin de mes la oportunidad que tenemos de anotarnos y hacer esta planilla. Todo indica que sí, básicamente. Bueno, va a haber muchos problemas después sobre el mes que viene, va a haber muchos problemas con la real segmentación de la tarifa. El gobierno todavía tiene que hacer los cruces. Claro. Seguramente mucha gente que cobra más de 345.000 pesos, que es el precio de corte, se considera con derecho a tener el subsidio, porque por algún motivo consume mucho más de lo que el gobierno cree. A mí lo que me hace mucho ruido que es tan dinámica nuestra economía, hay tanta inflación, de que tendría mes a mes que, digamos, ponderarse la posibilidad de estar adentro o afuera de tener subsidio. Bueno, y ese también va a ser un reclamo de la asociación de consumidores y demás, supongo yo. Claro, totalmente. Bueno, Gustavo, gracias por el informe, te esperamos mañana por acá, impecable como siempre, y bueno, que tengas una buena tarde. Por favor, gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo. El periodista Gustavo Sánchez Romero con la actualidad económica argentina.